Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. En la historia de la comunidad Nikkei peruana hay aún muchos relatos que contar. Conozcamos aquellos esfuerzos por preservar su herencia cultural. Reflexionar en torno a su identidad y el futuro, y su interés por contribuir al bienestar social y desarrollo nacional. Acompáñennos a conocer más de los Nikkei, el legado que preservan y el camino que dejan para las siguientes generaciones. Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. Hola a todos. Bienvenidos a esta segunda temporada del ciclo de conversatorios Memorias Nikkei. Este segundo programa está dedicado al Nippy Judo Club y para conocer su historia conversaremos con Manuel Sato, José Hirata y Carlos Sakai. Vamos a dar la bienvenida a esta mesa maravillosa que hemos construido para este programa al señor José Hirata. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Manuel Sato. Buenas noches. Y muy buenas noches, señor Carlos Sakai. Buenas noches, mucho gusto. Bien. Los hemos invitado para hablar de una institución sumamente importante para la comunidad Nikkei y sobre todo para la sociedad en general, el Nippy Judo Kurabu o Nippy Judo Club, ¿no es cierto? Pero antes de hablar del Nippy, me gustaría conocer un poquito más del deporte, porque es el deporte del judo que los convoca a ustedes para construir esta gran institución. Cuando hablamos de judo, ¿qué es lo que podemos entender por este deporte? Creo que es un deporte que nos enseñó realmente el camino de un deporte con arte, ¿no? Y en ese sentido también nos enseñó el camino recto de la vida, ¿no? Y ser disciplinado, ser realmente respetuoso y obedecer las enseñanzas del profesor, del maestro. Muchas gracias. Señor Sato, ¿qué me podría decir del judo como deporte? El judo no trata de destrozar a la persona que practica. Siempre necesitamos de una pareja para practicar, necesitamos de otro. Entonces, ese es el judo. El judo en realidad es una forma de vivir, es la vida. Muy bien. Coincide con el señor entonces Hirata, ¿no? Sí. Que es prácticamente un estilo de vida, ¿no? Sí. El judoka, ¿no? Sí. Muy bien. Señor Sakai, ¿qué podría agregar sobre lo que dicen sus compañeros, sus amigos? Decir judo significa mayormente es el camino que uno busca. No solamente en el presente, sino también de aquí para más adelante. Es algo que se fue creado por el profesor Kano, un maestro que se preocupó que a la juventud tenga algo positivo, algo que pueda servirle en la vida, una autodisciplina. Y el profesor Kano, Jigoro Kano, el creador de este deporte, se preocupó incluso para que sea un deporte olímpico. Y dentro de la enseñanza del deporte olímpico es eliminar todo lo que es peligroso para practicar el deporte. Tal es así que se ha tenido que sacrificar muchas técnicas del judo para que sea considerado deporte olímpico. Ok. Entiendo entonces que el judo cuenta una historia
de una tradición y una cultura que deviene de la cultura japonesa. Así es. Y me imagino que viene de ciertas prácticas medievales, antiguas, que en su evolución se fue incorporando a la cultura familiar, cotidiana, como un estilo de vida. Así es. ¿No? Para convertirse luego en deporte. Así es. Qué interesante. Eso significa que cuando hablamos de judo, estamos hablando de una comunidad. En el Perú, como todos sabemos, nosotros somos de la comunidad japonesa. Los japoneses trajeron el judo, entonces, como una de las prácticas deportivas que se practicara al comienzo de la colonia japonesa. ¿Sí? ¿Qué otras prácticas deportivas se realizaban, aparte del judo? ¿El sumo puede ser también o no? Bueno, en ese tiempo creo que entró también en los tiempos que estaba el colegio japonés, ¿no? El Nimaniko, el kendo, ¿no? El kendo. Y luego llegó el karate. El karate, entonces el kendo, karate, sumo y judo fueron las prácticas deportivas. Claro, el sumo okinawense, ¿no? El sumo okinawense. Sí. Muy bien. Eso sí lo he visto practicando. Muy bien. Entonces ya estamos dentro del marco del deporte del judo. Me gustaría que me cuenten cómo ustedes se inician en el judo. Me imagino que de muy jóvenes. El señor Hirata, ¿cómo se inicia en el deporte del judo? En el año más o menos 54, mi papá llega al Perú Shimpo, que en ese entonces era la academia del señor Murayama, ¿no? Él era el profesor. Y yo iba simplemente acompañándolo y viendo cómo practicaban. En ese entonces conocí al señor Manuel Sato, que ya estaba practicando, y a otros participantes que habían ahí, ¿no? Y así pude poco a poco entrar a ese mundo, y realmente me gustaba practicar, me gustaba el deporte. Ya por los años 59 recién me decidí a aprender este deporte. Pero cuando ya se había formado el nuevo Nippon Judo Club, ¿no? Porque inicialmente era academia del señor Murayama. La academia del señor Murayama era la única academia dentro de la colonia japonesa, ¿o habían otras? No, sí había uno, aparte que era del señor Carlos Mora, había que otros. lo tenía en su casa. Sí. Y ahí practicaban, de lo que practicábamos en Perú Shimpo, también practicaban aparte los que habían practicado en el Nimaniko. El Nimaniko. Sí, el Nimaniko. Que no era el mismo grupo, ¿cierto? No, practicamos, pero había como un grupo separado, que eran de más edad, Claro, y practicaban ahí con el señor Mora. Claro, eran Nisei mayores, digamos. Sí, ¿no? era así. Ajá. Sí. Después ya pues se organiza con un señor, el Manuel Velasco, y en la que dice pues que hay que formar un club. ¿Y cuál fue las motivaciones para dejar, digamos, la academia y convertirlo en un club que lleva como nombre Nippi? Lo que pasa es que el señor Velasco ve que se llegaba al dojo de Perú Shimpo, entonces el profesor no tenía ningún control. Entonces uno le pagaba, otro no le pagaba, y este señor observa pues que eso estaba mal y dice hay que organizarnos, tenemos que formar una junta directiva, porque no está bien que el profesor pues esté recibiendo propinas. Entonces, o sea que algunos pagaban, otros no. Sí, es la verdad, es eso, sí. Entonces él dice, hay que organizarnos. Entonces él se propone y organiza un club. Sí, organiza un club con junta directiva. Y así nace el Nippi Judo. Claro, el doctor Velasco conversa con mi papá. ¿El nombre de su papá, perdón? Mi papá era Sayiro Hirata. Sayiro Hirata. Él cuando llega y conoce, se hicieron muy amigos con Manuel Velasco, y dijo que el judo era bueno. Y conversaron entre ellos para proponer al profesor Murayama para que se convirtiera la academia en un club para la difusión de este deporte a nivel de todo Perú, ¿no?
O sea, era una visión más a futuro, ¿no? a futuro. Había una visión de masificar el deporte para que sea conocido. Para que se difunda, ¿no? Se difunda, que, pero a que su era vez... un deporte japonés. Exactamente, y a su vez viendo los beneficios que el deporte daba a O sea, los jóvenes. un poco mejorar la persona, ¿no? Claro, Humana. claro. Ahora, Pero perdón, me habla el señor Velasco. Es un señor que no es de la comunidad Nikkei. no, él es perujano, Sí, claro. de Velasco, Manuel Velasco Clark, Ujú, abogado de profesión. ujú. Llegó cuando era joven todavía, Ah. ¿no? Era recién egresado de la universidad Ajá. y vino a hacer un poco de deporte. Ah, Pero al llegar le gustó y dijo que era bueno este deporte. ajá. ¿Por qué no hacemos algo para ampliar el campo de enseñanza y que fundáramos o se refundara un club, ¿no? Ujú. Con directiva? Pero se conversó con el señor Murayama, mi papá, el doctor Velasco. Al principio él aceptó la propuesta, aparentemente, pero cuando ya se concreta la creación o la refundación de un nuevo NIPI, el año 59, realmente el señor Murayama, no sé qué le pasó, dio marcha atrás, porque a él lo querían nombrar como profesor del NIPI. Claro. Sin embargo, no llegó a ser profesor, no aceptó finalmente. Pero ya se había fundado prácticamente el NIPI Ujú. y para eso se requería un local y tatamis. Ujú. Entonces, el doctor Velasco fue que consiguió el local por relaciones que tenía y habló con el Comité Nacional de Deportes, que en ese momento estaba el señor Johagen de presidente, y él nos cedió el local del estadio del segundo piso de la tribuna sur. En ella permanecimos 10 años. Mi padre se encargó de los tatamis y por la relación que él tenía con la colonia a través del Club Pacífico, es que se consiguió que los ISEI nos donara la compra de tatami. Y así se trajo del Japón 60 piezas de tatami. Wow, 60 piezas importadas. Y en ese entonces, eso fue el año 59 para 60, llegó de visita un profesor que se llamaba Kawai, que era periodista y profesor de Aikido. Informó que en Buenos Aires, Argentina, estaba un profesor de judo, el señor Takata, que era de Kodokan, y había sido contratado por el Instituto Argentino de Judo bajo la dirección del señor Yamamoto. Y mi padre escuchó eso y se planteó otra vez a la colonia para financiar el pasaje de ida y vuelta. Y así se pudo invitar, hablando con el señor Yamamoto, para que nos prestara al señor Takata por unas 3 semanas para que se le enseñara a todos los alumnos que eran del señor Murayama, que esperaba mucho tiempo para ascender al primer grado de cinturón negro. Y así logró venir el señor Takata y dio clases por 3 semanas, ya en el local del estadio. Y se dio enseñanza, lo fundamental para el ascenso, con clases intensivas, súper intensivas de 3 horas, durante casi 3 semanas. Y finalmente los postulantes, todos esos postulantes eran de diferentes lugares, no eran del NIPI todavía. Pero se tomó el examen en el hall de mi casa del Estadio La Unión. Era los años 59, 60 más o menos. Al día siguiente se hizo una exhibición con todos los alumnos que habían ascendido a primer grado Shodan, ¿no? Bajo la dirección del profesor Takata. El profesor Takata, ¿no? Sí, Katsuyoshi Takata era el profesor. Sí. Disculpe que lo interrumpa. Sobre esta experiencia, esta gran experiencia del señor Takata, el sensei que vino del Japón a Argentina y luego vino
al Perú. A Perú. ¿No? En las 3 entrevistas previas que le han hecho a ustedes tienen muy buenos recuerdos del señor Takata, ¿no? Así que me gustaría escuchar las impresiones del señor Sato sobre este gran sensei que vino a fundar prácticamente la historia del Nipi con ustedes, ¿no? Sí, porque el profesor Takata nos enseñó el Dejó judo escuela. ya pues como debía ser, ¿no? Claro. Él era un graduado que tenía las enseñanzas de Kodokan. Kodokan. Sí, entonces inclusive actualmente el Nippon Judo sigue llevando las enseñanzas de Kodokan con muchas costumbres, con nombres en japonés que se están eliminando actualmente. Claro. Entonces nos enseñó desde el comienzo, desde cómo entrar al dojo, cómo saludar. El judo comienza con el saludo, termina con el saludo, ¿no? Entonces nos enseñó eso y también nos enseñó que las técnicas en judo tenían nombres. Ignorábamos eso. Después había como un ballet que se llama kata, que tampoco sabíamos que habían kata en judo. Entonces él prepara para cinturón negro y enseña lo que es el nage no kata. Y uno de los mejores alumnos que estaban en ese momento y joven era Isamu Shimabukuro, ¿no? Él fue el primer judoka que hizo el kata acá en el Perú. Wow. Isamu Shimabukuro. Sí. Entonces, él vivía, pues, yo creo que sigue viviendo ahí en la Avenida Venezuela. Avenida Venezuela. Sí. Bueno. Entonces, muy buen... El primer judoka que hizo sí, el kata en el Perú. hay que reconocer eso. Qué interesante. Sí. Y digamos, entonces estoy entendiendo, señor Sato, que digamos que se había practicado el judo de una manera, pero con la llegada del señor Takata ya se enseña el judo oficial japonés, digamos. Sí, con orden. Empezando por el saludo, el calentamiento. Perfecto. ¿no? Todo eso, ¿no? Y pero mucha disciplina. Entonces revolucionó el judo, ese judo que se conocía hasta nos ese tomó momento. de sorpresa que era muy diferente a lo que hacíamos. Y muy disciplinar, me imagino. Muy disciplinado, sí, y nos gustó porque de ahí no se retiraron, más bien llegaron más personas a practicar. Yo recuerdo en el colegio La Unión que yo estudié, que llegué a tener algunas clases de judo. Sí. Y eran de las clases más disciplinares que habían en el colegio. Y sobre todo en deporte, porque en el deporte de repente corríamos, jugábamos fútbol, pero cuando entrábamos al dojo era muy ceremonioso y muy ordenado. Y el sensei era lo que decía el sensei, había que... O sea, usted ha sido mi alumno en Colegio de la Unión. Ah, claro que sí, claro que sí. Nos enseñó... No voy a hablar algo... No voy a decir nada... Que no le gustó voy a decir cosas muy buenas. Lo que sí recuerdo es la enseñanza que nos dio de enseñarnos a caer para poder levantarnos. Lo recuerdo muy bien. Y era cae hasta que era prácticamente toda la clase, ¿no? Cayendo se aprende. Cayendo se aprende, ¿no? Usted fue mi sensei, entonces. Sí. Yo estuve 12 años en el Colegio de la Unión. Claro, sí. En el dojo que estaba en el AELU, ¿no? Sí. Y tuvo mucha acogida en el colegio. Sí, claro que sí. Me ha traído buenos recuerdos. Sí. Señor Sato, el señor Takata tenía el estilo japonés antiguo, o sea que si no se hacía bien caía un poquito de... Había lo que en este momento... Yo dije que el judo no es arte marcial, pero sí tiene la disciplina militar. Marcial, exactamente. Sí, tiene... Y justo el profesor Takata había integrado el ejército de japonés en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿no? Había sido... prisionero en Siberia. Sí, ha estado en la guerra. Entonces, él tenía toda la disciplina, todo lo que es orden, eso tipo militar. ¿ya? Eso es lo que se hace en el judo, ¿no? Pero no es arte marcial, pero sí hay disciplina militar.
¿no? Desde que empezamos con el saludo, en poner el dori. El dori. Sí. ¿Cuántos doris le habrá caído o usted habrá Sí, tirado? Sí, sí. La primera clase fue feo, bueno. ¿Cómo fue la primera clase? La primera clase fue, pues, del sensei Takata? antes de empezar con el saludo, el profesor empezó a patear todos los doris, los zapatos que habían estado ahí mal Desordenado. puestos. Y usted debe saber, pues, ¿no?, que cuando aprendía judo en el colegio se ordenaba bien los zapatos o el dori, pero nosotros no sabíamos, no nos habían enseñado. No nos habían. Entonces poníamos así como nos quitábamos, ¿no? Uno se quitaba acá, el otro se quitaba acá y ya estábamos en el dojo. Claro. ¿No? Y el profesor Takata entra y ve todo ese desorden. Él tenía la costumbre de entrar siempre con una toalla. Entra y antes de entrar al dojo comienza a patear, a tirar el dori por la ventana. Así fue, Claro, en el Estadio Nacional. Nos claro, asustó, me imagino. pero no sabíamos. Pero era tanto el gusto por el deporte que Sí. ustedes continuaron, ¿no? Sí, y nos enseñó. Sobre todo los primeros alumnos, ¿no? Sí, los primeros alumnos. Aguantaron todo. Claro. Sí. Y uno de los que aguantó seguramente fue el señor Carlos Sakai. Sí. Señor Sakai, ¿recuerda esa primera clase con el señor Takata que llegó a enseñar a todos ustedes? ¿Cómo fue? Él tenía una disciplina, como dice muy bien el señor Sato, militar, porque él ha sido oficial de caballería del ejército imperial. Wow. En la primera clase, me recuerdo que él ya había ordenado que los sayonara o los dori tenía que estar todo ordenado. Y había un lugar reservado para el profesor. Pero da el caso que algún alumno despistado en el lugar del profesor colocó su sayonara. Uy, qué problema. ¿Y qué ocurrió cuando llega el profesor? Pregunta a todos los alumnos de quién es esta zapatilla, que está en el lugar incorrecto. Nadie ha contestado. Quedaba mudo. ¿Era de quién? Estábamos en el segundo piso del Estadio Nacional. Lo único que ha hecho es agarrar la zapatilla, tirarlo por la ventana a la calle. Ninguno de los que han estado presentes salieron a recoger sus zapatillas. Ese es uno de los pocos recuerdos que me anécdota. quedan. Qué anécdota, ¿no? Y el otro punto, muy importante, la férrea disciplina que impuso desde un principio, como él no sabía el idioma español, agarró una varilla Un palo. de madera, un palo, pero ese palo solamente le caía a aquellos alumnos, como el señor Sato, por ejemplo, que ya tenía su cinturón de color, el señor Isamu Shimabukuro también le cayó mucho, Le cayó su- y a otra persona, pero solamente a esas personas que ya han practicado anteriormente Previamente. y tenía ya un cinturón de color. Claro. Pero en cambio a los que recién nuevos. ingresaban, los noveles, era otro trato muy diferente. Muy diferente. Eso es lo que yo recuerdo bien. Y el profesor Takata, en 15 días que ha estado con el permiso de la Federación Argentina de Judo, con el apoyo de la Sociedad Central Japonesa y el doctor Manuel Velasco, que aquel entonces trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y como era abogado y trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenía contacto con la colonia japonesa, etcétera, etcétera, hizo posible la llegada del profesor Takata en nuestro medio en 15 días, y en ese 15 días ha enseñado la técnica del Kodokan, tal como debe Kodokan. ser, Nage no kata, Katame no kata y Kodokan Goshinjitsu. Muy Y bien. uno de los que le cayó más era justamente Isamu Shimabukuro, que era muy fuerte, y el que le servía de sparring
para los kata era el profesor Manuel Inamine. Manuel Inamine, muy bien. Entonces nace Nipi Judo Kuro, Así es. ¿no? Ustedes han cumplido variadas funciones dentro del Nipi, ¿no? Así Y me gustaría que me puedan contar cuáles fueron sus funciones. Señor Hirata, en el caso de usted, sabemos que su padre fue uno de los fundadores, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y usted en realidad cumple las funciones que su padre le encarga, ¿no? Durante Exacto. los 10 primeros años. ¿Me puede contar, por favor? Cuando se funda el nuevo NIPI, el señor Velasco nombró un presidente que era el señor Silvio Esboto, de segundo grado, Canadá, y al señor Sakai como secretario, a mi papá como tesorero y al señor Sato como vocal, uno de los vocales. Eran 2 o 3, no recuerdo los otros. Y yo cumplía la misión de ser como un secretario de mi padre. Era joven, era muchacho en esa época. Entonces, como tenía bastante tiempo porque era estudiante, disponía del tiempo para poder apoyar a los asuntos del NIPI. Y así estuve a lo largo de los 10 años, hasta el año 1970 aproximadamente, tiempo que estuvimos en el Estadio Nacional. De ahí partieron hacia otro lado, realmente hasta ahí nomás llegó mi misión. Y en ese transcurso pudimos comprar un terreno también inclusive para construir el local del NIPI, haciendo una serie de actividades para poder recaudar fondos, ¿no? Yo estuve 10 años asistiendo, apoyando a mi papá, pero también al mismo tiempo practicaba el judo con todos, ¿no? Ascendí al primer grado. Al primer grado. Cinturón negro, sí. Cinturón negro, primer grado. Esa fue mi breve historia de 10 años. Pero creo que breve, pero importante, ¿no? Porque fueron los 10 primeros años. Los 10 primeros años. En los 10 primeros años me imagino que ha tenido que superar varios obstáculos, dificultades, Bastante. problemas, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que más recuerda del NIPI, ¿no? Bueno, en realidad casi todo, ¿no? Porque realmente, como era joven, Ajá. y me parecía interesante, disponía todo el tiempo, no trabajaba, solo estudiaba, entonces... Pero trabajaba en el NIPI. Bueno, di mi tiempo para Claro. poder hacer las cosas del NIPI Claro. y conjuntamente organizábamos las clases vacacionales de verano y también, bueno, en realidad mi preocupación era siempre tener un local, ¿no? Ujú. Porque el estadio era temporal, no era permanente. Y si algún día salíamos del estadio, ¿a dónde iríamos? Sí. Entonces, por eso es que me preocupé en cómo comprar un terreno. Ajá. Y para eso nos dedicamos a ahorrarlo, los dineros que cobramos a los alumnos. Y finalmente hice una actividad para poder reunir fondos, ¿no? Ujú. Y así se logró comprar antes del 70 un terreno en urbanización Corpac, Ujú. frente al Instituto Geográfico Nacional, Sí. entre Aramburú y República de Panamá, ¿no? Ujú. Posteriormente, cuando ya dejé, porque vinieron otras directivas, ellos tomaron la decisión ya estaban sin local, tomaron la decisión de construir de repente el terreno, pero parece que no pudieron hacerlo porque no autorizaban la licencia. Y vendieron el terreno para comprar en otro lugar. Para ese entonces ya yo no estaba presente en el club, ¿no? Ese fue mi trabajo intensivo de 10 años. Sí, fue un gran trabajo que ha hecho el señor Hirata. Lo que me alegra es que pudimos comprar el terreno Claro. antes de dejar el local. Muy bien. Bien, vamos a pasar entonces con muchas gracias, señor Hirata. Señor Sato, veo que usted ha cumplido varias funciones, ¿no? Dentro del NIPI, ¿no? Y además de ser sensei de NIPI. ¿Me puede contar un poquito cuáles han sido sus actividades que usted ha realizado Sí, dentro del NIPI? mire,
Yo he dado clases por muchos años, pero no solamente yo solo, ¿no? Sí, claro. Muchos. Sí, Dábamos claro. clases, pero no cobrábamos. Mm. Por eso es que era un tiempo en que teníamos muchos alumnos y se podía juntar dinero. Ujú. Y con ese dinero se compró el terreno. Wow. Pero todo lo hacíamos a Ad voluntad. honorem. No cobrábamos Era ad honorem, sí. ni el pasaje. Entonces, esas cosas tienen que quedar para el futuro, para los que vienen, ¿no? Trabajar para algo, para lo que va a quedar, porque el Nipi Judo es un club que no tiene dueño, es un club. ¿no? Claro, Sí, es de todos. Es de todos. Y es de nadie. Sí, no es de nadie. Pues sí, así es. Sí. Y así subsistimos. Claro. Pero me llama la atención ir a enseñar, a dedicar el tiempo, ¿no? Y no Sí. cobrar. No, sí, era por el amor. Teníamos deporte, ¿no? el objetivo, pues, de... Era la difusión. Sí, la difusión más promoción tener y un difusión, terreno. ¿no? Sí, ¿no? Entonces, era algo muy ambicioso que sí se realizó. Sí, lo lograron. Sí, se logró porque Fue antes del año 70, ¿no? sí, 1970. se logró, sí. Y se hizo un club, no se hizo una academia, ¿no? Claro. Sin ninguna ambición personal de ninguno de nosotros. Pasaron muchas directivas a lo largo de los años. Sí. Ese es lo bueno, que quede como ejemplo también para Para los el que- futuro, ¿no? Sí, Claro. que quede. O sea, el deseo principal es que continúe la enseñanza de este deporte, ¿no? Claro. Pero con la misma disciplina que hemos recibido de los profesores, ¿no? Claro. Ahora, yo me imagino que el NIPI ha dado grandes deportistas Sí. en el ámbito del judo y también grandes profesores, y estos Sí. profesores han ayudado a difundir el deporte del judo ya en toda la región, en todo el Perú, ¿no? Sí. ¿No? Me imagino que... Uno de mis profesores, cuando yo empecé, fue Alberto Miyashiro, Ujú. el otro fue Emilio Yamamoto. En ese tiempo ya Alberto Miyashiro ya trabajaba en instituciones de las Fuerzas Armadas, Ah, hasta el último que se jubiló. claro. Pero muchos profesores del NIPI eran solicitados para las fuerzas policiales, para el ejército. Claro, ¿no? claro. Inclusive yo también trabajaba en una institución armada Ah. por 20 años. Wow. Sí. Y ellos reconocían al NICEI. Ajá. Sí. Tenían mucha confianza en el NICEI. Por eso es que por la policía, la marina, la aviación, el ejército han pasado mucho el NICEI. Claro. Ellos confiaban en la honestidad, en la puntualidad especialmente que tienen los militares, ¿no? Entonces, ningún profesor ha tenido problemas. Uno de los que han trabajado años también es Masa Oshiro, ¿no? Enrique Oshiro, Pablo Goto, ¿no? Que han estado actualmente también hay Arakaki, Enrique, ¿no? Que está en la policía. Sí. Así es. O sea que sobresalimos a nivel nacional, ¿no? Como ejemplo. Ujú. Sí. Ahora, esa evolución que tiene el NIPI cuenta un poquito la historia de la evolución de una agrupación que nace dentro de la comunidad Nikkei y luego pasa a ser ya parte de toda la comunidad en general, ¿no? En general. ¿No? Sí, Eso es lo exacto. interesante. del Peruano, NIPI, ¿no? japonés. ¿No? Sí. Peruano, ¿no? Muy bien. Claro, que hay que reconocer también a las familias que apoyaron, Ujú. Hay inclusive muchas la Embajada de familias. Japón también, ¿no? Claro. Que apoyaba trayendo las misiones Sí. de buena voluntad para que sepan qué cosa es el judo. Sí. Y algo que me contó usted antes de iniciar la grabación que me gustó mucho fue que usted con el señor Sakai y otros tantos jóvenes de la época estuvieron en la bienvenida del príncipe Akihito, ¿no? Así. ¿No? Cuando Ah, vinieron sí. a inaugurar el Centro Cultural Peruano-Japonés. Sí, sí. Ustedes estuvieron ahí como Sí, cuidando, guardaespaldas. resguardando. Sí. resguardando toda el área del Sí. Centro Cultural porque no había cerco perimétrico. No había cerco. Y ustedes eran los elegidos, los judokas elegidos Sí, para, sí. para estar en esa seguridad. Sí, ¿No? así fue. Sí. ¿Cuántos años tenían en ese momento? No recuerdo realmente, pero... 20 sí, años por Pero ahí, sí ¿no? estaba soltero. Y manejaba el auto. Sí, ¿no? sí, jóvenes. Sí. Pero qué bonita historia, qué bonita historia. Gracias, señor Sato. Sensei Sato, mi sensei de Gakko. Señor Sakai, Sí. cuénteme un poquito cuáles han sido sus principales actividades y funciones dentro del Nippik Judo Kurabu o Nippik Judo Club. Justamente yo
ingresé cuando una etapa de transición, digamos, de academia para club. Justo en ese periodo ha sido que yo ingresé al club, más que nada para tener la inquietud de aprender algo para defender, como defensa, que eso es lo que se decía de aquella época. Pero luego, cuando he estado ya dentro de la institución, no era solamente eso, sino era una comunidad. Se encontró buenos amigos, etcétera, etcétera. Y me propusieron que sea secretario del NIPI Judo Club. Y encantado yo asumí la responsabilidad. Hablemos un poquito del club en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, el NIPI funciona todos los días. ¿Qué tipo de horario de clases tiene? ¿A quiénes se dirigen? ¿A jóvenes, niños? Sí, el club funciona de lunes a domingo. Ajá. Sí, cuéntame un poquito. Sí, funciona todos los días. Desde el mediodía hasta la tarde, ¿no? Se enseña a niños, a jóvenes, adultos también. Y actualmente tenemos alumnos inscritos de 70, que es regular para esta época, que es un poco pesado. Wow. Sí, 70 alumnos, y así nos mantenemos, ¿no? Qué bien que se hayan mantenido durante todos estos años, ¿no? Sí, el club sí está bien formado, que sí invito a todas las personas para que vayan a visitarlos, ¿no? Ahí en Simón Condori. Es un club muy bonito, claro, como yo soy parte de eso, diré que es bonito, ¿no? Pero realmente sí es bonito, está bien hecho. No, sí, yo he visto los videos, he tenido que investigar un poco, y sí, es un club que se ha ido mejorando, ¿no? Sí. Inclusive tienen tatamis de la federación, sí, ¿no? sí, que han recibido. Prestados, ¿no? Prestados, sí. Prestados. Sí. ¿No? Bien. Una de las cosas interesantes del NIPI es que los docentes o profesores que se formaron dentro del club luego pasaron a las filas de otras instituciones Nikkei, como el dojo de APJ, el dojo de AELU, ¿no? Salieron del NIPI. O salieron del NIPI, Sí, claro, ¿no? exactamente. Salieron del NIPI, ¿no? ¿Me Y puede contar un poquito? Bueno, el propósito se está cumpliendo porque la misión era difundir el deporte, ¿no? Claro. Que lo mismo que aprendían en el NIPI fueran a enseñar a otros lugares. Claro. ¿no? Y no solamente en Lima, sino también en provincia, ¿no? Hacia el norte, sur, a todas las regiones del Perú, ¿no? Sí, por ejemplo, en AELU, cuando se formó, se encargó al señor Teruo Miura para que forme el departamento de judo. Me pidió que colabore con él. Hicimos el dojo y el primer profesor de la AELU fue Pablo Goto. Él estuvo enseñando ahí. Pablo Goto fue un alumno del NIPI. Fue un alumno del NIPI, ¿no? Por eso es que lo menciono, ¿no? Sí. Qué bonito, qué bonito escuchar tantas personas que han pasado por el NIPI y que luego han pasado por otras instituciones de la comunidad Nikkei y de fuera de la comunidad. Ahora, cuando hablamos del NIPI, tenemos que hablar del judo. Y el judo, si hablamos del judo, tenemos que hablar de nosotros. ¿Por qué? Porque me imagino que el judo nos ha formado, nos ha hecho ser lo que somos, ¿no? ¿No? En el caso de ustedes. Por ejemplo, señor Hirata, el judo, ¿qué es lo que hizo el judo por usted? ¿Qué hizo el judo? ¿Qué le hizo el judo a usted? ¿Cómo lo ayudó? ¿Qué hizo el judo por mí? Sí. En realidad me hizo físicamente, me hizo más activo, más dinámico en cuanto a mi mentalidad, sobre todo, ¿no? Y creo que me ayudó en todas las actividades que posteriormente he realizado. Ya cuando me retiré del NIPI, me dediqué a los negocios y creo que me ayudó en gran manera porque los negocios tampoco eran fáciles. Vivíamos tiempos difíciles políticamente hablando. Sin embargo, el hecho de haber practicado un deporte como el judo a uno lo fortalecía para poder perseverar a pesar de la crisis. Claro, claro. Y así sucesivamente, ¿no? Con los años que han transcurrido. Qué bueno saber que hemos sido vecinos en Jesús María, señor Hirata.
Sí, o sea, Jesús María ha sido un bonito lugar, un distrito que realmente viví casi 20 años en el lugar. No era casa nuestra, era una casa alquilada, pero posteriormente nos mudamos a Santa Catalina, La Victoria, ¿no? En Jesús María estuvo a 6 cuadras de la casa de mi abuelo, ¿no? Sí, pues, estaba cerca. Lo conocía a su abuelo cuando era miembro del Club Pacífico, ¿no? Cuando era presidente. O sea que nosotros, por mi papá sobre todo, inclusive fuimos a apoyar cuando se compró los terrenos de la del ELU. Estado de la Unión. Fuimos a recoger las piedras y sembrar pasto. Claro, es una historia Éramos todavía niños de 10 años. Claro, es una historia que la hemos escuchado varias veces, ¿no? Me pusieron como uno de los socios, mi padre me puso como socio fundador de la ELU, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y aunque nunca voy, realmente. Hay varios que no van, ¿no? Pero sí, me alegró que los padres, que los papás, pensaran en nosotros, ¿no? Qué bueno. Para el futuro de nosotros. Sí. O sea, ellos todo lo hacían mirando la perspectiva en sus hijos, ¿no? Para el bien de todos nosotros. Claro, y eso es lo que ustedes... Ellos se sacrificaron, ellos trabajaron, ¿no? Claro. Y hicieron todo lo que ellos pudieran hacer para que nosotros tuviéramos todo lo que tenemos ahora. Ajá. Lo que tenemos, el CAICAN, el Centro Cultural, o ¿cómo se llama? El AELU. O sea, todo se lo debemos a ellos. Inclusive cuando se fundaron los tanos que se hacían en la colonia, todo eso nos enseñó nuestros padres. Y yo realmente tengo buenos recuerdos de mi papá porque siempre tuve la oportunidad de apoyarlo, ¿no? Y ayudarlo en lo que podía, hasta el fin de su vida, ¿no? Muchas gracias, señor Hirata, por sus palabras. Señor Sato, mi sensei de Gakko. Sí, yo, bueno. ¿Qué le ha regalado el judo? ¿Qué ha hecho el judo por usted? Lo mío fue como una casualidad que llegó en el club, practicaba un militar que era el señor Hugo Díaz. Un día me dice, oye, ¿quieres trabajar en tal escuela? Claro, le digo, porque la verdad era que yo estaba en mala situación. Necesitaba de un trabajo. Me cayó así. Le dije, ¿qué tengo que presentar? Me dijo, nada. Ya te hemos investigado. Anda mañana a trabajar. Así fue. Estuve 20 años, pero cuando estuve dentro, me llovían muchos trabajos para casas particulares, que ya no alcanzaba el tiempo. He llegado a trabajar con muchas familias de la sociedad peruana, ¿no? Por la confianza que tenían en el profesor. Y de eso he vivido yo, muchos años. El judo fue mi profesión, que yo en realidad he llegado a ser un judoka, porque el judoka es el que vive del judo, ¿no? El que no vive del judo es un judista, un practicante del judo, ¿no? Sí, pero yo he vivido del judo. Qué buena diferencia, ¿no? Entre un judista, un entusiasta del judo y un judoka, ¿no? Sí, está bien. Entonces fue así, pues, ¿no? Yo le debo mucho al judo. Un judoka de cuerpo y alma. Sí, ahora como no trabajo, estoy jubilado, entonces para distraerme voy pues ahí al club. Al Nipi Judo Club. Sí, entonces hay algo muy interesante. Sí. El club dice Nippei Judo, pero en realidad hay pocos Nikkei que están son peruanos. Sí. Entonces, pero se alegran de que vean a un Nikkei, los padres de familia se alegran. Sí. Y me dicen, ¿usted es el dueño? Le digo, no, señor, le digo. Hay otro Nikkei también que va. Claro. ¿No? Entonces confían en nosotros bastante. Claro que sí. En el Nikkei confían. Entonces, bueno, yo veo eso y no hago nada. Voy, me siento, converso, voy como a cualquier club, ¿no? Pero de practicar no, porque ya no estoy para practicar.
pero sí hago algo, trato de hacer algo por el club. Qué bueno. Y actualmente también estoy en la directiva, ¿no? Colaborando siempre. Pero sí me ha dado mucho, ¿para qué? Y señor Sato, cuando usted ve a los jóvenes, a los niños practicando judo, ¿se recuerda usted cuando era niño y hacía el deporte? Sí, lo que uno recuerda es, ¿no? De chico, pues, ¿quién no ha pasado, pues, no? Pobreza, y que por ahí había un buen vecino que a uno le enseñaba a boxear, a hacer cachascán, y enseñaban con cariño. Eso es lo que queda, ¿no? Entonces, cuando uno llega a enseñar en el club, también recuerda eso y lo trata con cariño a los chicos. Y resulta que muchas veces los pequeños se apegan al profesor y los padres de familia dicen, ¿qué cosa le ha hecho a mi hijo? Dice, ¿no? Quieren venir al judo y no practican mucho, pues están más pegados al profesor, dicen. Es ¿no? que la imagen que proyecta debe ser muy positiva, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Entonces, lo bueno es que sociabilizan. De chicos quieren estar en un sitio donde hay más gente. Esos serían los beneficios que da el judo a los jóvenes, ¿no? Sí, eso es un gran beneficio. Y después, en el judo, podemos tener la interpretación equivocada que el judo significa derribar al rival, pero parece que es todo lo contrario. Significa... No, es un deporte, pero siempre se le tiene sujetado, que se le ayuda a levantar. Claro, derribas al rival, pero lo acompañas el levantarse para que siga luchando, ¿no? Claro, ¿no? Sí, no se le deja... Claro, no es aprender a caer, sino es aprender a levantarse. Sí, eso se le enseña. Pero a veces el concepto está equivocado porque quieren aprender judo para defenderse. Percibo que el Nippon Judo Club resguarda el espíritu original del judo, ¿no? Porque percibo que también pueden haber otras academias, otras escuelas que buscan más el lado del competitivo del judo. ¿Cuál es la diferencia entre una escuela competitiva y una escuela que forma desde otros aspectos, los valores, por ejemplo? Es que, fíjese, de joven mi familia se dedicaba a la agricultura. Entonces, en el caso de las plantas, para tener éxito, decían, ¿cómo es que tienen éxito cultivando esto y yo no tengo éxito en esto? Entonces ahí viene lo que es el estudio. Entonces, en las plantas también, para hacer un injerto o algo, lo importante es la base de la planta. Hay tantos tipos de base que la base es la raíz. Hay que escoger qué tipo. El judo es igual. El Nippi enseña desde las bases. La raíz. No le enseña las mañas para ganar, no. Le enseña cómo debe ser, cómo debe comportarse. No le enseña que debe ser un perdedor, no le enseña a ser mediocre, ¿no? Pero tampoco es ganar. No le enseña aprender eso, a perder. Sí. Y al cubo también no le importa que los primeros años no triunfen, porque se le está formando con la base, ¿no? Que la base es una formación que demora muchos años, ¿no? Por ejemplo, empezando nomás con poner el zori en su sitio, sabiendo saludar a todas las personas. Empezando en el club, uno se siente en la entrada, entra uno sin saludar porque no tiene la costumbre de saludar y uno le dice en forma tosca, oye, saluda. O si no le dice buenos días y se acostumbra, regresan y... ¿no? Entonces, aparenta uno ser malo, pero y después se dan cuenta que no es malo, sino que le están enseñando a saludar. Muy bien. Porque es el comienzo, pues el saludo es el comienzo, ¿no? El comienzo de todo, ¿no? Sí. Y después se dan cuenta que también, así como empezamos con el saludo, cuando se van, también terminan con otro saludo. Con un buen saludo. Sí, despedida. Muy bien, Sí. muy bien. Vamos a escuchar al señor Sakai. Señor Sakai, usted de joven, me imagino que tenía cierta forma de ser. ¿El judo lo ayudó a ser diferente o siempre fue así? ¿Qué es lo que hizo el judo por usted en esa aspecto? Bueno, con el judo prácticamente mi vida ha dado un vuelco ¿Por qué? de 180 grados, 180 podría grados. decir.
porque hasta antes de ingresar al judo, yo ingresé, pero ya cuando tenía 18 años. Y justo en la quinta donde vivíamos, Girón Paruro, la quinta tenía pues una distancia más o menos de unos 50 metros. Y el dojo del NIPI de aquella época que funcionaba, estaba en La Confianza, en los altos del diario Perú Chimpo, ingresaba y también tenía una entrada aproximadamente 50 metros. Y casi a diario escuchaba los gritos que daban los judokas. Aquella época era costumbre, ¿qué hay? No qué es lo que hay, sino ¿qué hay? ¿Qué hay? Decía, y se escuchaba pues, y era pues 10 de la noche, 11 de la noche, porque aquella época se practicaba después del trabajo. Después del trabajo. O sea, generalmente el caso del señor Sato era temprano, terminaba, pero había otros que eran comerciantes, etc. Y como en el caso mío, por ejemplo, empezaba, pues, podía ir a practicar a las 9 y se quedaba hasta las 11, 12 de la noche. No había mayor problema. Y antes de ingresar al judo, yo era mudo. ¿Cómo? No, mudo. No, Mudo era muy, en el era muy sentido de muy que callado. no conversaba. Y más bien ya una vez que he entrado al judo, que he estado en la directiva, etcétera, etcétera, ya esto... Y Lo cambió, con la edad, lo volvió más sociable. ya demasiado, ya con la edad de la tercera edad, ya me estoy yendo Hacia el otro lado. hasta demasiado, digamos, que no es conveniente. No, porque dice eso, su sobrino, Lucho, me cuenta que usted es un buen tío. ¿Ah? Bueno, tío, entre comillas, digamos. Sí, la semana pasada estuve con él y me habló mucho de usted. También usted va al programa Jignai también, ¿no? El programa Jignai los días viernes, justamente ingresé más como una curiosidad. Y está feliz, me dice que ahora canta y baila. Y encuentro personas de más edad que yo. Se siente joven, también. entonces. Y las personas de más edad van a las reuniones elegantemente vestidos como si fuese quinceañera la dama. Y los caballeros también van vestidos a la moda, todo. Está feliz en ese lugar. Y los hombres, bueno, tienen su afición al guetobol. Y ellos a las 6, 7 de la mañana ya están en actividad en Aelu. Qué bueno. Y la dama le gusta el canto, baile, y etcétera, etcétera. Y tiene una actividad extraordinaria. Y sobre todo, que en horas de la mañana hacen ejercicio físico, Radio Taiso. Y ese Radio Taiso tiene una duración más o menos 15 minutos, pero ahí no termina. Termina ese Radio Taiso y empieza otro. De Okinawa, no sé qué, que más alegre. Y luego termina eso, tiene otro programa. Qué bueno. Y así que está en una actividad, pero fantástica. Bueno, el judo lo ha ayudado entonces a integrarse también. A desenvolverse, más muy bien. activamente. No, qué grande es el judo. Sí, y sobre todo, me interesaba mucho interrelacionarme con las personas mayores que yo, Claro. porque yo no conocía la historia. Qué bueno, qué bueno. ¿No? Entonces, cuenta pues ellos su peripecia que han tenido antes de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Yo estoy ante la preguerra, guerra y posguerra. Estoy como un sándwich, estoy en el centro. Y no estoy ni como el antiguo ni con lo moderno, Claro, sino ya entiendo. me he acoplado, me he amoldado a lo que Muy es bien. esto. Muchas gracias por sus palabras, señor Sakai. Ya. Señor Sato, sensei, maestro. ¿Qué quisiera decirles a todas las personas
para que, como usted está yendo al NIPI, sigue siendo un actor principal dentro de NIPI Judo Club. Me gustaría que se dirija a las personas y le diga los invite al NIPI, ¿no? Sí, me gustaría que haya más participación de los Nikkei, ¿no? Pero también hay que ver la facilidad o la conveniencia de cada uno por el lugar, ¿no? Pero que se dediquen también a practicar judo, porque es un deporte muy sano, muy noble. No lesiona, el judo no lesiona, es muy formativo. No es como el fútbol. No es como el fútbol. Y lo bueno es que da seguridad a las personas. Sí. La seguridad viene con la respiración, ¿no? Sabiendo respirar, uno camina mejor, camina más seguro, impresiona, uno tiene más confianza. Entonces también no es tomado el pelo, pues, al tener mejor porte. Aunque no sea musculoso, pero en el judo se aprende la respiración como la relajación. Sí, claro. ¿No? Es como muchas personas creen que el judo sana a los chicos de asma, ¿no? Sí, eso sí, ¿no? También, pero no es por eso, es por la respiración que se les enseña y mejoran el asma. El otro es que hay veces uno ve, ¿no? Yo no soy médico, pero muchas veces el asma parece que es emotivo. Porque se van al judo y sanan del asma. Sí, sanan. Bueno, yo soy asmático. Sí, entonces yo diría pues a los Nikkei que se dediquen a diferentes deportes, pero también escojan también el judo como deporte individual, que es muy bueno para la formación, porque enseña de todo, enseña a vivir. El judo es vida. El judo es vida. Sí. El judo es NIPI Judo Club. También, sí. Es un club muy serio, de confiar. Sí. De confianza. Hay que ver que está durando tantos años y cada vez estamos de a poco en poco, pero ahí nos estamos levantando más. Muchas gracias, señor Sato. ¿No? Vamos entonces con las palabras finales del señor Hirata. No sé, señor Hirata, hemos hablado de la historia de su papá, de su historia, y no sé qué mensaje quisiera usted decir como palabras finales. Y yo finalmente quisiera agregar también, reconocer a todas aquellas personas, a aquellos socios del club que dieron su tiempo colaborando en la enseñanza, ¿no? Desde los primeros tiempos hasta la actualidad. Recuerdo yo solamente los primeros 10 años de las personas que dedicaron su tiempo, como el señor Semino, como Héctor Roca, como Carlos Vivar, como otros tantos que dieron su tiempo enseñando a los muchachos. Y creo que eso es muy importante, siempre recordar entre todos nosotros los que somos miembros del NIPI Judo Club. Y queremos agradecerle también a ellos, ¿no? Y así quiero también agradecerle a ustedes por la entrevista que nos han otorgado, que realmente es un poco de historia que estamos haciendo para el futuro, ¿no? Recordar el pasado para el futuro. Yo quiero agradecerle a usted personalmente. Muchas gracias por todo. Los agradecidos somos nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocer esta muy bonita historia de NIPI Judo Club, ¿no? Que tiene 63 años. Es preocupación mía especialmente los Nikkei. No de la segunda generación, porque ya estamos en la edad de jubilado, sino a los de la tercera, cuarta generación, sobre todo a los padres de familia, para que inculque a sus hijos para que practique judo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, señor Haroldo Giga, a todo el personal que nos ha acogido también, sobre todo al Centro Cultural Peruano-Japonés, toda esta la facilidad que nos está brindando, y hacer el llamado
a todos los nikkei. Perfecto. Gracias a todos hemos conocido la historia de este gran club, Nippi Judo Club. Y bueno, yo ahora lo que me toca es ir a contarle a mis hijos esta historia, a mis amigos y a toda mi familia. Y vamos a ir a visitarlos. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Muy amable.